Bienvenidos y bienvenidas a otra entrevista de Nuestra América en Palabras. Entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Esta jornada de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros y nosotras el querido compañero mexicano Cristian Nader, un compañero historiador, comunicador político y maestro de historia, ¿no? También. Entonces, bueno, nos da un gran gusto porque, bueno, este es un canal de YouTube donde sacamos nuestro programa de entrevistas. Ya viste nuestro eslogan que explica lo que hacemos. Tratamos de comprender cómo es que funciona la guerra porque entendemos que la paz es una construcción histórica que parte por comprender las complejidades de la guerra y que es una construcción histórica muy compleja. Así que con toda esa introducción, bienvenido Cristian, bienvenido aquí a la hermosa Caracas. Muchísimas gracias, Fernanda. Sí, y también creo yo que la premisa es, la fundamental es decir que a veces no es como, si se usan las armas por parte de una fuerza en ocasiones es para sobrevivir, no para agredir, es en legítima defensa. Y creo que eso, a veces hay que tratar a la violencia en su justa medida. Hay quienes ejercen la violencia para violentar y hay quienes utilizan las armas para resistir esa violencia. Estamos hablando de esa idea de la guerra justa, por ejemplo. Sí. Y eso es muy interesante porque en los últimos días, ese es un debate que digamos que la izquierda latinoamericana siempre ha dado, sobre todo a partir de la década de los 90. Sí. ¿Cómo te prefieres llamarla? ¿La caída, la derrota, la implosión de la Unión Soviética? ¿Cómo te gusta caracterizarlo? A mí, si te lo digo tal cual, el golpe de Estado neoliberal, o liberal más bien, dentro de la URSS. Eso es lo que fue, porque incluso hubo un intento de contrarrestarlo por parte, en Occidente le dicen los dogmáticos soviéticos, ¿no? Pero no es así. Eran los que estaban convencidos del proyecto soviético, que no se tenía que retornar al liberalismo económico de comienzos del siglo XX, pero lamentablemente fueron derrotados. Ese impulso primero, pues obviamente Boris Yeltsin, ¿no? Que Rusia le tardó 20 años recuperarse de esa renuncia que hay al proyecto soviético, que además es un proyecto soviético que, sí, para los rusos y a las repúblicas soviéticas les afectó durísimo. Prácticamente fue el fin del mundo, porque había 4 generaciones que no habían conocido otra realidad que no fuese el proyecto socialista. Pero también en ese momento que termina el proyecto soviético, para muchos en América Latina, en África, en todo el mundo, se acaba como un motor de cambio en ocasiones, ¿no? Nada más, no me refiero por el patrocinio que da la Unión Soviética, sino también porque era un proyecto de lucha popular que se concretó en un estado que marcó la historia del siglo XX. Y de pronto la gente no sabe qué hacer porque no hay ningún referente como real. China todavía en ese momento no era lo que es ahora. Cuba estaba asediada al grado que es interesante también la experiencia cubana, ¿no? Porque se pasa el periodo especial, ya no hay un apoyo. Hay que entender también a Cuba como una economía isleña, carente de muchos recursos, y su principal aliado históricamente había sido la Unión Soviética, y de pronto nada. Y al mismo tiempo se proclama el triunfo del imperialismo a nivel global, ¿no? Que es cuando se publican estas ese mundo unipolar que nace ahí con una hegemonía absoluta. El fin de la historia. El llamado fin de la historia, bueno, que luego se retracta Fukuyama, evidentemente, ese fin de la historia. Y en ese momento entonces empiezan a deslegitimarse en todo el mundo, pero muy particularmente en nuestra América, todos los discursos contrahegemónicos. Sí. Incluso hay quienes llegan a decir que el imperialismo ya no existe más. Sí, ¿no? Porque ese es el triunfo mundial. Pero obviamente sin enemigos el capitalismo no puede existir, y mucho menos el imperialismo. Por eso se crean enemigos fantasma. Y posteriormente, cuando el mundo se recupere de lo ocurrido en el 91, esos nuevos, no enemigos, sino esa resistencia se va a convertir en la nueva animadversión por parte de Washington. Pero a lo largo de las décadas, y vamos a centrarnos en este momento en nuestra América, igual subsistieron distintas expresiones de lucha en nuestros pueblos que no desaparecieron con esta caída de la Unión Soviética o este golpe de Estado de la Unión Soviética, como te gusta caracterizarlo. Y en esa lucha por el derecho a la rebelión como un derecho de los pueblos, comenzó también a perder legitimidad en los debates internacionales. Parecía que ya era el momento en que todas las expresiones de lucha, armadas o no armadas, debían rendirse, pacificarse, entregarse y resignarse a un mundo en el que ya el capitalismo era
el fin Sí. de la civilización. Sí, de hecho, no sé si lo recuerdas, ya dejan de utilizar el concepto, por ejemplo, guerrilla marxista. Ahora empiezan a altermundista, porque ya no podían concebir que existiera marxismo. O narcoterroristas. Sí, bueno, vaya, toda la jerga de conceptos que se inventan en Washington es muy vasta, ¿no? Pero poco a poco se vio principalmente en los países en la periferia, en las periferias, pues que no, las luchas siguen, el capitalismo sigue, porque el capitalismo no puede existir si no hay explotación de los seres humanos. Claro. Y esos explotados se van a levantar de una u otra manera frente a esa maquinaria de explotación. Y aquí particularmente, en este lugar en el que hoy estamos, se da la primera rebelión callejera contra el neoliberalismo, que es el conocido Caracazo, el 27 de febrero del 89. Sí. Así que hubo mucha expresión popular de resistencia que continuó viva en los 90 a pesar de esos discursos Que fue, de hecho, domesticadores, ¿no? que fue un momento en que se presenta un personaje que a la postre va a ser también muy importante en el caso venezolano, ¿no? Y latinoamericano. Y latinoamericano y global también, ¿no? Porque a fin de cuentas, la existencia de personajes como Hugo Chávez nos dicen que no, la historia no acabó en 2001, por más de las cantaletas victoriosas por parte de Occidente, la historia continúa. Para algunos una historia de explotación y otros de triunfalismo, de obscena acumulación y de agresión capitalista. De hecho, podemos ver los conflictos que hay, porque no nada más fue en contra de la Unión Soviética. Después que se desarticula la URSS y que Estados Unidos coloca su títere Yeltsin y viene el proceso de empobrecimiento, luego va en contra de la antigua Yugoslavia. Una Yugoslavia que seguía siendo un referente todavía de socialismo, postsocialismo, pero que no podían permitir que un país de esa envergadura existiera en la Europa postsoviética, postcomunista. ¿Y qué ocurre? Pues el caso de ex Yugoslavia, Serbia también, por supuesto, Sudán, Somalia, se empiezan a multiplicar los focos de resistencia en contra de ese imperio que estaba clamando victorioso. Y de hecho, a finales de esa década de los 90, en 2001 es una fecha clave porque se declara el proyecto del nuevo siglo americano, The New American Century, la Pax americana, ¿no? Que la Pax de Pax no tiene obviamente nada, ¿no? Ahora tiene que subordinar a los grupos, ya ni siquiera necesariamente estados nacionales. Tiene que ir en contra de grupos específicos, rijosos, rebeldes, para continuar esta maquinaria de explotación en contra de los pueblos, ¿no? Y hasta la fecha pues, lo podemos ver cómo se han materializado esos grupos de resistencia, incluso han convertido en gobiernos de estados nacionales. Llámese lo que ocurre en el caso venezolano. Y en esos años en los que comienza a consolidarse el mundo unipolar, otro poder que cobra fuerza es el sionismo. Lamentablemente el sionismo, obviamente por la coyuntura tenemos que mencionarlo, ¿no? Esa coyuntura son 40,000 seres humanos, en su mayoría mujeres y niños asesinados. Es que te traigo ahí justamente porque hablando del derecho a la rebelión, hoy día, a pesar del brutal genocidio que ha venido cometiendo Israel desde hace más de 7 décadas, a pesar del brutal genocidio que hemos presenciado con tanta intensidad a partir del 7 de octubre del año pasado, hay quienes reniegan del derecho del pueblo palestino a defenderse de una ocupación. Que además está pues, prácticamente legalizado por acuerdos internacionales que ven eso como un proceso de colonización legítimo para acabar con el colonialismo. Y también mencionar que la resistencia palestina no comenzó hace 9 meses. La resistencia palestina tiene más de 76 años, incluso antecede a la fundación del ente sionista en el 48, y que ha servido de ejemplo a múltiples pueblos, porque Palestina con nada, literalmente es un país sin armas, es un país sin ejército que se enfrenta a una superpotencia militar amparada por las grandes potencias a nivel global como Gran Bretaña primero y luego Estados Unidos. Pese a ello siguen resistiendo, incluso con piedras y palos, porque así fueron la primera intifada, ¿no? O sea, es como la digna rabia, la digna justicia, la digna rebeldía. Y Palestina creo que ha enseñado muchísimo a los grupos en resistencia, en cualquier contexto, pero principalmente en los contextos periféricos, porque lo que se vive en Venezuela o lo que se ha vivido en América Latina desde el siglo XIX es una experiencia que se conecta directamente con Palestina. Lo mismo en el caso africano, en el sur de Asia, en el sudeste asiático también. Incluso me atrevería a decir que Rusia, a pesar de que es un gran poder a nivel planetario, ha vivido las agresiones por parte de Occidente desde hace siglos. O sea, no nada más en el periodo soviético, incluso antes como imperio zarista. Estamos hablando de todo un mundo asediado por Occidente que en el momento en que Occidente no puede, esas propuestas, esas ideas de capitalismo con rostro humano, eso es totalmente delirante, eso jamás va a ocurrir, porque el capitalismo se basa justamente en eso, en explotar a seres humanos, ¿no? Y creo que en torno a ello, Palestina es una gran maestra para todos ellos. Venezuela también lo es, ¿no? Por supuesto, ¿no? Son como dos grandes referentes en cuanto a la resistencia desde distintos puntos,
que en este momento viven dos procesos, de hecho, coyunturales, ¿no? Lo que está ocurriendo en Palestina en esta fase de la resistencia y lo que se avecina el próximo domingo, o sea, en unas 72 horas, en un poquito más, en el caso venezolano, que es justamente continuar ese proceso de resistencia. En ese contexto de un mundo unipolar en crisis, en septiembre del 2018, Donald Trump relanza ante la Asamblea de las Naciones Unidas la doctrina Monroe. Ajá. Hemos dicho que ese relanzamiento de la doctrina Monroe se viene manifestando también en la recuperación, en un intento de recuperar el capitalismo en sí mismo, a través de dos grandes lubricantes, la guerra y el narcotráfico. Esa recuperación a través de la guerra y el narcotráfico la vemos, por supuesto, ahí en esa guerra en Ucrania, una guerra de la OTAN contra Rusia que tiene como teatro de operaciones Ucrania. Sí. La vemos también en este genocidio que está cometiendo el sionismo contra el pueblo palestino. Hemos visto cómo están incluso probando armas allí. Pero además vemos cómo se ha venido avanzando con violencia sobre nuestra América, una Venezuela que no ha dejado de ser objetivo militar de acciones regulares e irregulares, un conflicto armado en Colombia que no cesa, sino que por el contrario sigue aumentando, incluso a pesar de tener un gobierno progresista. Claro, progresista. Y en este contexto, ¿tú crees que podamos hablar de una próxima década de paz para nuestra América, o es inminente una próxima década de guerra en nuestra América? Yo creo que en las siguientes 2 décadas, bueno, que termine la década del 2020 y la guerra del 2030, van a haber... década, ya dijiste la guerra, tu subconsciente ya no dio la respuesta. Ya, muy dijiste la guerra del 2030. Totalmente freudiano. No, lamentablemente creo, a pesar de que Estados Unidos vive un periodo de senectud, sigue siendo una superpotencia, lamentablemente. Creo que los primeros pasos de un mundo multipolar ya están dados, están emergiendo múltiples polos, sin un epicentro concreto, es como una especie de epicentro móvil además, ¿no? Que se mueve por distintos contextos. En ese contexto, Estados Unidos está defendiendo su propio terruño, de acuerdo a su lógica, como lo consideran. Ese terruño, por supuesto, es América Latina. Ese terruño se inaugura en 1847, que es cuando a México le arrebatan la mitad de su territorio. Posteriormente, ese territorio se va sumando las recién independizadas repúblicas latinoamericanas, el caso colombiano, el caso venezolano. Estados Unidos logra, de hecho, apaciguar lo que está ocurriendo en el continente latinoamericano a través de gobiernos cipayos, gobiernos títeres. La historia de Colombia, de hecho, también la historia venezolana estaba marcada por eso, ¿no? Oligarquías que se sirven del petróleo, los productos agrícolas, para contar con el visto bueno por parte de Washington. En el caso mexicano ni se diga. Y de pronto ocurren estos movimientos que creo que también a comienzos de la década del 2000 la gente jamás puso sus ojos en Venezuela para pensar que algo iba a ocurrir, y de pronto sale un personaje como Hugo Chávez, pero no más un Chávez, porque Chávez se tuvo que ver arropado por múltiples sectores. Es un producto histórico. Es un producto histórico también. O sea, nosotros somos el resultado de nuestra propia historia. Mientras los estadounidenses llegó un punto en que la historia los está rebasando, nosotros empezamos a vivir nuestra propia historia. Es una historia muy sin parangón para América Latina porque no conocemos un verdadero periodo de emancipación. Es muy difícil todavía colocarnos en la posición de una nación libre, un pueblo libre, si justamente tenemos el yugo por parte de Estados Unidos. La doctrina Monroe responde a eso, formulada teóricamente no por James Monroe, sino todo su equipo de pensadores geopolíticos supremacistas angloparlantes en la primera mitad del siglo XX. Dicen que Quincy Adams, ¿no? John Quincy, sí, además también presidente, ¿no? Entonces este hombre lo que busca es eso, el control totalmente hemisférico de los recursos, evitar que superpotencias europeas en ese momento se acerquen a lo que es América para los americanos, para los estadounidenses. Sin embargo, en este momento el escenario ha cambiado, porque ya no se acercan europeos. Los europeos están totalmente subordinados a Estados Unidos. Ahora a partir de esta guerra planteada. El plan Marshall, digamos, extendido, ¿no? Ahora lo que lamenta y lo que teme Estados Unidos es que se forjen vínculos de resistencia con otros contextos fuera de América Latina. Porque si de por sí la resistencia en unísono en América Latina era problemática, ahora que lo hagan con países de Asia Central,
del Mashrek, del Magreb, de las profundidades africanas, lo vuelve todavía más problemático para Washington, porque Washington ya no es el poder que era en 1945, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Washington se ha visto muy minado por el ascenso de grandes potencias, el resurgimiento de Rusia como potencia, China como la mayor potencia económica del orbe, la República Islámica de Irán, la República Bolivariana de Venezuela, a ver, generalmente hablamos del poder popular, pero también hay que hablar de la estrategia militar y la estrategia de inteligencia. O sea, en la República Bolivariana de Venezuela se han desarticulado múltiples intentos de magnicidio, de golpe de Estado, de, las famosas guarimbas, que las guarimbas no son otra cosa que el mismo escenario que ocurría en Ucrania durante el Euromaidán. Es una revolución de colores. Aquí no lograron que prosperara. Lamentablemente en Ucrania sí estamos viendo el resultado, una sociedad devastada, neonazificada, y ese es el futuro que Washington le pone a cualquier país, por ejemplo, con Venezuela. O sea, narcoparamilitarismo, veas el caso colombiano, o veas el caso del, por ejemplo, paramilitar en suelo guatemalteco, etcétera, etcétera. Creo que la casuística de necrocapitalismo e imperialismo es bastante amplia, ¿no? Entonces, lo que este nuevo periodo se avecina, sí, por supuesto, una violencia sin parangón de Washington en nuestra América, incluso no directamente de Washington, sino poniendo a naciones en contra de naciones, a la usanza del siglo XIX, pero también se avecina una fase de resistencia que es, creo que la prueba de fuego justamente para esa emancipación latinoamericana. Y lo digo en el caso venezolano, lo digo en el caso boliviano y en otros casos, ¿no? En Cuba además, ¿no? Que Cuba es otro de los grandes ejemplos junto a Palestina, ¿no? De resistencia, de resiliencia y sobre todo de unidad internacionalista. Que muchos dicen las ideologías han sido rebasadas, ahora es hora de que hablar de nacionalismo y globalismo. No, por supuesto que no, las ideologías no están rebasadas, las ideologías se reformulan y se aterrizan en los tiempos que vivimos, ¿no? Y de hecho la ideología es todo lo que tenemos, a fin de cuentas somos ideología y los seres humanos son ideología, y en torno a eso vamos a tener que resistir 20 años de decrepitud imperialista extremadamente violenta, ¿no? Al grado que están dispuestos a utilizar armas nucleares en contra de Rusia, destruir sin ninguna legitimidad la República Islámica de Irán, y creo que la casuística puede continuar, ¿no? De todos modos, el poder que tienen para imponer la guerra en nuestra América y en el norte, y en el sur global, como tú señalas, ha venido siendo minado. Sí. Realmente es un poder militar que, aunque sigue siendo el más grande, ya tiene grandes atrasos armamentísticos y tecnológicos con respecto a Rusia, con respecto a Irán, e incluso también con respecto a China en cuanto a velocidad de internet y otras cosas más, ¿no? No, sí, el caso más paradigmático. Y la República Islámica de Irán es una potencia de guerra dronizada y misilística, algo impensable hace 30 años. O sea, con eso podemos comenzar. Sí, estamos viendo algo que nunca habíamos visto en la historia moderna contemporánea, creo yo. Y en las visitas que hemos hecho en Asia Occidental, hemos escuchado algo que nos ha llamado mucho la atención, y es que hablan no tanto del mundo pluricéntrico y multipolar o pluripolar, como lo mencionaba Chávez, sino hablan de un mundo post-occidental. Sí. Eso se parece mucho a algo que tú afirmas cuando hablas de el colapso del imperialismo occidental. ¿A qué se refiere esta idea de un mundo post-occidental que puede emerger, o que es el horizonte planteado sobre todo por los países del Asia Occidental? Incluso yo diría sí, muy claramente planteado en los países islámicos. Y muy claramente planteado, algo que estábamos comentando fuera del aire, el mundo chií, chií duodecimano, o del chiismo saidí, por ejemplo, ¿no? Ya veas el caso de Yemen. La idea de Occidente es muy novedosa. Occidente no es una idea que tenga siglos, ni siquiera milenios. Han creado una genealogía gloriosa que los lleva hasta Roma y hasta el mundo clásico, pero no es así. La idea de Occidente surge en el siglo XVIII. Previamente había otros conceptos dentro de los países europeos occidentales. Esa idea era la de cristiandad, la supremacía de las cristiandades, ya sea la cristiandad protestante, anglicana o luterana, o por supuesto la católica. En el siglo XVIII, con las revueltas burguesas y el pensamiento, digamos, secularizado, surge ese concepto de Occidente, que tiene que fraguar esta como genealogía hasta 2000 años antes, ¿no? Pero realmente es una idea muy novedosa que va de la mano de los cambios tecnológicos industriales en Occidente, y que ya llegó a su límite. Bueno, llegó a su límite desde comienzos del siglo XX, pero en este momento ya no da más. ¿Por qué? Porque la idea de Occidente se basa en la supremacía de Occidente, no en la igualdad de todas las regiones. Es la gran trampa que fue la globalización. No es una globalización para que el mundo viva en armonía, es para que el mundo, de acuerdo a los ideales y valores occidentales, se subordine a esos epicentros. Primero el Imperio Británico, previamente también Francia, o el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, pero
desde 1948 ya muy bien definido Estados Unidos como una superpotencia. Estamos hablando 8 décadas nada más. En esas 8 décadas Estados Unidos dio todo para mantener al mundo subordinado a sus pies. Ya no puede más, ni tecnológicamente, ni económicamente, y bueno, culturalmente tal vez sea la última faceta que todavía no se le puede aplastar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen el poder de la cultura mediática popular a nivel global, ¿no? Pero sin embargo, poco a poco, paulatinamente, Washington va notando que ya no puede. Incluso tenemos el caso, por ejemplo, de Russia Today, ¿no? Que son herramientas, o Telesur o Hispan TV, herramientas que poco a poco, además vinculados también, por ejemplo, a academias, a discursos académicos anti-eurocéntricos, va forjando nuevas narrativas. Y es lo interesante, a diferencia de lo que ocurre con Occidente, no hay una sola narrativa. Estamos hablando de múltiples narrativas forjadas desde el sur global, desde el epicentro chi, desde el concepto bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela, desde el movimiento, por ejemplo, del Estado Plurinacional Boliviano, múltiples narrativas que enfrentan ese gran discurso que nadie cree. ¿Pero por qué no lo creen? Porque todos estos países han sido víctimas históricas del imperialismo occidental, británico, francés y en los últimos tiempos estadounidenses, ¿no? Estamos viendo un nuevo mundo. Yo no puedo dar un diagnóstico de lo que puede ocurrir en un siglo más o menos, pero estoy seguro que en ese siglo el poder ya no va a estar delimitado justamente por estos personajes que hemos estado mencionando, ¿no? Ha llegado a su fin el dominio geopolítico de Occidente, un dominio que duró 200 años. Si hablamos de la Europa y la Europa ampliada, son medio milenio, desde finales del siglo XV, no más. La historia va a retornar, digamos, a su curso habitual, y creo que ese curso habitual va a ser Afroeurasia, pero ahora también sumado a América Latina. Esas partes que prácticamente son el mundo entero. La minoría realmente es Occidente. Occidente tiene un rol paupérrimo. Simplemente por una lamentable coincidencia, en 1492 seguimos viviendo esas consecuencias, ¿no? Entonces, creo que debemos estar preparados para enfrentar, sí, un nuevo mundo, pero muy gramsciano, ¿no? En ese nuevo mundo siempre surgen monstruos, no sabemos claro. bueno, sabemos que se Estamos avecina, ahorita ¿no? y en ese claroscuro. En ese claroscuro de la historia, ¿no? Y sí es aterrador, pero también muy esperanzador, porque la gente va a seguir resistiendo. Pero la angustia que tenemos, Cristian, es que es muy importante. Sabemos que así como antes de los 90 había un bloque comunista y un bloque capitalista, y había un mundo bipolar fácil de ubicar. Parece que ahora la disputa es imperialismo, antiimperialismo, mundo unipolar versus mundo pluripolar o multipolar. Nos preocupa a quienes reivindicamos a Lenin, por ejemplo, sí, que si ese mundo pluricéntrico, multipolar, continúa siendo capitalista, no tardará en nacer sí, un nuevo imperialismo y sí, volveremos a repetir esta misma tragedia. Sí. Pareciera que no necesariamente la construcción del mundo pluricéntrico y multipolar se está llenando de contenido. ¿Tú tienes esa misma angustia o es una percepción? Y es una angustia lógica, porque dado que en esos nuevos polos que están surgiendo, la mayoría de los países, exceptuando China, que tiene este modelo mixto, por ejemplo, son países capitalistas, pues es una preocupación, creo que válida, ¿no? Rusia, por ejemplo, a diferencia de lo que muchos digan, no hay un imperialismo ruso o neoimperialismo ruso. Ni chino tampoco. Están en fases de resistencia simplemente, ¿no? Veremos qué ocurre. En primer lugar, si logran resistir a la faceta imperialista extremadamente agresiva por parte de Estados Unidos. No sabemos qué puede ocurrir. Simplemente hasta este momento, yo no veo tampoco un afán expansionista por parte de Pekín, ni por parte de Moscú, ni por parte de Teherán. Buscan crear justamente soberanía para sus gobiernos, para sus pueblos, y también pacificar la periferia, tal cual. Porque obviamente se tienen que enfrentar a una potencia que es el primer imperio realmente global del planeta. Y aparte es un imperio que ni siquiera necesita presencia física para ejercer su poder. Ese es el imperialismo estadounidense. Yo no puedo augurar qué ocurre en 50 años, 60 años. Se pueden hacer predicciones, siempre hay tendencias, pero creo que es muy arriesgado ambicionar que va a haber un imperialismo por parte de la República Popular de China o la Federación Rusa. Yo no lo veo así. Yo creo que están luchando por su supervivencia, porque lo han declarado abiertamente, y de hecho la agresión en el Donbass, que comienza en 2014, hace ya 10 años, tienen el objetivo de empantanar a Rusia en un conflicto y que esto se traslade al Cáucaso, a la zona del Báltico, y fraccionar a Rusia en 50 estados. Y así lo han dicho los gobiernos de los países bálticos, que buscan justamente ello. O sea, que fraccionar a Rusia en múltiples estados étnicos o religiosos, desde el Pacífico hasta el Mar del Norte, ¿no? Entonces, no, yo no veo realmente. Yo creo que también las experiencias vividas por parte de países como China y por parte de Rusia
Concretamente Rusia, el siglo XX fue brutal para ellos, ¿no? Incluso los últimos 2 siglos, desde las invasiones napoleónicas, la guerra de Crimea, la Primera Guerra Mundial, la primera intromisión de las potencias occidentales post-victoria bolchevique, la Segunda Guerra Mundial, las 2 guerras de Chechenia. Estoy hablando de 3 estados en 3 modos de producción, de hecho. Feudalismo, capitalismo, socialismo, nuevamente capitalismo. Rusia ha sido asediada, China ni se diga. El siglo XIX fue brutal para China. Las 2 guerras del opio, donde los británicos inventan el narcotráfico para atacar a China, la invasión por parte de Occidente durante la guerra de los Boxer, posteriormente durante la guerra civil, patrocinio a las facciones del Kuomintang con Chiang Kai-shek por parte de Occidente. Son 2 países, además 2 superpotencias que conocen muy bien a qué se están enfrentando y que han, además en su historial, 27 millones de soviéticos asesinados por los nazis y además 10 millones, entre 10 y 15 millones de chinos asesinados por el imperialismo japonés. Pues conocen muy bien el enemigo, no pueden transformarse en el enemigo, pero bueno, obviamente toda posibilidad está abierta. Lo que sí está claro y Sí. parece incuestionable es que si continuamos con este sistema capitalista nos vamos a extinguir como especie, según dijo Fidel, Sí. tomando en cuenta la época en que Fidel lo planteó, principios de los 90, más o menos en 20 años más, Sí. nos estaremos extinguiendo como especie. Eso sí parece Sí, porque- una verdad que podemos afirmar Porque tajantemente. el capitalismo no nada más es genocida, también es ecocida. El capitalismo no va en contra de la propia especie, además la misma especie que lo ha reproducido, un sector de esa especie, sino también en contra del medio ambiente. O sea, el capitalismo ve en un mundo con recursos finitos un progreso constante, y ese progreso, entiendas el progreso como rapiña y extractivismo. Porque es un sistema Sí, absolutamente necrófilo, sí, ¿no? sí, se come a sí mismo, además, ¿no? Y come a todo lo que lo mantiene generándose. O sea, la mano de obra, los recursos, las materias primas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un sistema suicida, es socialismo y barbarie, pero ahora ya no como alternativa, sino como lo único válido, porque pues, vamos a desaparecer como especie. Pareciera que ser biófilo Sí. en este momento es luchar contra el capitalismo. Sí. O no podemos defender la vida. Sí, y además no es un proceso de resistencia antropocéntrico, es un proceso de resistencia a favor de todas las especies que hay en este planeta. Es interesante, ¿no? Porque es un proceso de resistencia conjunto desde múltiples polos de diferentes sistemas, estilos de vida y tradiciones, el mundo islámico, América Latina, el sur de Asia, el mundo eslavo, pero también para defender la vida de otras especies que también el ser humano ha atentado contra ellas históricamente. O sea, realmente es la vida o la muerte. El capitalismo e imperialismo representa eso último, ¿no? La muerte, y mientras tanto cualquier forma de resistencia es eso, la vida o por lo menos la supervivencia frente a algo que te quiere matar. Literalmente te quiere matar y exterminar simplemente porque no comparte su visión de que ellos son superiores, que tienen el motivo principal para civilizarnos, cuando eso se lo están diciendo civilizaciones que tienen milenios de existencia, ¿no? ¿Y tú crees que entonces en todo este contexto, y ya para cerrar nuestra entrevista de hoy, que ojalá no sea la última Sí. entrevista, No lo será. y por supuesto no será nuestro último diálogo, ¿tú crees que nuestra América tenga aportes concretos, interesantes para dar a ese llenar de contenido el nuevo mundo pluricéntrico y multipolar por el que estamos luchando? El buen vivir. Se puede comenzar con eso, ¿no? El buen vivir, y que involucra el aprovechamiento de recursos de tu comunidad, pero también el buen trato y el acercamiento con regiones inmediatas, pero también en otra parte del mundo. Eso creo que es algo interesante de lo poco que ha resultado a través de los procesos de avances tecnológicos, de las nuevas revoluciones industriales, herramientas que te permiten justamente marcar esas convergencias con otros pueblos y resistir desde múltiples latitudes al mismo enemigo. Y creo que desde la postura de América Latina, y retornando incluso a formaciones económicas precapitalistas, o a sistemas de entendimiento del mundo e incluso cosmogónicos, que son totalmente diferentes a la visión depredadora por parte de Occidente. ¿Qué es lo principal? La forma en que nosotros vemos la vida es una concepción totalmente distinta a la como ven no nada más los occidentales, sino realmente todas las civilizaciones que han existido y que han sido epicéntricas en los últimos 2000 años. Y creo que es lo más importante, ¿no? Retomar y rescatar otras misiones. También es un rescate no nada más de los pueblos actuales, sino también de las civilizaciones que han sido exterminadas. Es lo importante. Y eso es algo muy interesante con respecto a Palestina. No nada más es la resistencia a favor de Palestina, sino también la resistencia a favor de todos los que han sido víctimas y han desaparecido, porque también el imperialismo occidental ha exterminado pueblos enteros desde el tiempo mesoamericano o andinoamericano, y a rescatarlos a ellos y rescatar sus visiones, porque a fin de cuentas somos sus legatarios Y también. la propuesta de Estado comunal desde Venezuela, por ejemplo, ¿qué te parece? Fundamental.
fundamental. El poder popular es lo principal. O sea, no puedes hacer absolutamente nada si no tienes un pueblo ilustrado. Y un pueblo ilustrado no para jugar al esnovismo, como lo hacen desde el academicismo occidental. No, un pueblo ilustrado para ayudar al vecino, a lo inmediato, a lo más cercano hacia ti. Hace rato en una conferencia en la que estaba dijeron, es muy interesante, el individuo como tal no existe. No somos seres individuales, pertenecemos a una colectividad, somos seres sociales y le debemos fidelidad y respuesta al otro. O sea, tiene que haber una otredad que es la totalidad del mundo, y respeto al otro, respeto a ti mismo, ¿no? Entonces creo que eso es lo fundamental, respetarnos y resistir en conjunto. En torno a eso creo que la prosperidad está ahí. El problema es resistir frente a un imperio que te lo quiere quitar todo, incluyendo tu vida. ¿Tienes confianza en que aún así la construcción histórica de ese mundo en paz con P mayúscula, que es paz con justicia en todas sus dimensiones, es posible? Sí, es posible, porque a fin de cuentas, por supuesto, ellos tienen los millones, ellos tienen las armas, ellos tienen los medios, la academia, pero nosotros tenemos las calles. O sea, las calles, a pesar del cambio tecnológico, siguen siendo la arena de todos los grandes cambios. Y el chavismo tiene las calles. Y la República, y los campos, las montañas, la República Islámica de Irán tiene las calles, los yemeníes tienen las calles. Palestina, los sionistas no se atreven a enfrentar en las calles gazatíes o en las calles de Cisjordania a la resistencia palestina, los sionistas. Entonces sí, la calle sí, y además la calle como un espacio de resistencia, pero también como un espacio de diálogo, una especie de ágora moderna donde justamente podamos lidiar frente a quienes nos oprimen, tal cual, ya sea muy cerca o a distancia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por este diálogo de hoy aquí en la Plaza Bolívar de Caracas, hermosa, sí. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado a otro capítulo de Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz.